Nueva edición de la Liga Promisis en Canarias. Especies canarias en peligro de extinción. Canarias 2.0 con los investigadores de las islas. El Barcelona campeón de la Liga Promisis. Proyecto FIMAC patrocina este programa. Arona ha vuelto a acoger el torneo de invierno de la Liga Promisis, la cita más prestigiosa del fútbol base que ya cuenta con 22 ediciones. 14 equipos participaron en este torneo internacional que es como la fase final de la Champions League de la categoría Levin. Los jugadores tienen todos menos de 12 años. La isla se convierte en la capital del fútbol base de toda Europa, ¿no? Con los mejores equipos y las mejores canteras, no solo de la Liga Española, sino de toda Europa, ¿no? Eso es gracias, en primer lugar, a la ilusión, el esfuerzo, el trabajo de la Fundación de José Ramón de la Morena, a la Liga, que también apoya el torneo, y desde luego al empuje del Cabildo y la colaboración del Ayuntamiento de Arona, ¿no? Es una oportunidad inmejorable para, con un vehículo como es el fútbol, aprovechar nosotros y trasladar lo que es ese mensaje de Tenerife 2030, que no pretende otra cosa que formar a los jóvenes, a los niños que tienen estas edades, entre 12 y 12 años, para que en 2030 pues, estén mucho más preparados que cualquiera de nosotros. Un proyecto como este se alinea perfectamente con esa estrategia y por eso el Cabildo apuesta, desde el año pasado ya, apuesta por recuperar ese torneo para Tenerife. La idea es irlo mejorando cada año que pasa y irlo rotando por diferentes zonas del territorio de la isla y aprovechar esa oportunidad, como digo, que es el fútbol, para dar a conocer el proyecto Tenerife 2030 y utilizarlo como vehículo para formar en valores a los más jóvenes de nuestra isla, ¿no? Proyectar esa isla que queremos para el futuro, ¿no? Tenerife 2030 se concentra en los más jóvenes, buscando que sean más creativos, más abiertos, más innovadores y también que practiquen sus actividades, también el deporte con los mejores valores. Se trata de una oportunidad única de disfrutar de estos pequeños grandes futbolistas que con su talento serán las estrellas del futuro y deslumbrarán en los grandes estadios del mundo. La Liga Promisis es una iniciativa de la Fundación José Ramón de la Morena. Este torneo se ha convertido en el referente a nivel nacional y me atrevería a decir también internacional en fútbol para estas edades, ¿no? Niños entre 8 y 12 años. Pensemos que aquí tenemos la representación en los equipos de cantera de la Roma, de la Juventus de Turín, del Inter de Milán, del Paris Saint-Germain, del Borussia Dortmund y un equipo japonés, el Jeff United, que cualquiera de ellos pues, son equipos habituales en fase final de Champions League, ¿no? Son equipos de primera importancia a nivel internacional y después acompañado de todos los españoles. Está el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Alavés, el Sevilla, el Español, el Villarreal, el Valencia, equipos que estamos acostumbrados a que participen en competiciones europeas y que son los referentes también de nuestra Liga Nacional. Yo lo hago pensando un poco en la ilusión de los niños, ¿no? Y también en los padres y en los abuelos que vienen con ellos y sobre todo en todos los aficionados, pero supongo que sí, que esto lo van a ver a través de muchas televisiones y sobre todo en los países nórdicos van a ver que aquí mañana vamos a estar a 22, 23 grados y que en la península estaban a 5 esta tarde, ¿no? Eso en la península, pero en los países nórdicos a lo mejor están a -2, -1. Bueno, es una manera de enseñar este paraíso, porque esto es un paraíso, que estemos a 2 horas y media de Europa y que no hace falta irse a Miami. Aquí hay mejor hostelería, mejor gastronomía, un clima más cariñoso, ¿no? Somos más hospitalarios, yo creo, ¿no? En fin, me parece que merece la pena enseñar esto. De este sueño nació una selección que terminó siendo campeona del mundo, ¿no? Y eso a mí me engrandece como profesional, como periodista y como ciudadano español. Y en esa selección estuvieron absolutamente todos, absolutamente desde Iker Casillas hasta Jordi Alba, que me parece que fue el último que se incorporó, pero pasando por Iniesta, que marcó el gol del Mundial, ¿no? Absolutamente todos. Creo que fue cerrar el círculo, ¿no? La primera vez que lo hicimos en el año 92, dijimos, quizá algún año estos niños igual nos harán campeones de Europa. Lo de campeones del mundo nos queda un poco lejos, perdón. Entonces, cuando fuimos campeones del mundo, a mí se me cayeron las lágrimas porque dije, joder, hemos cerrado el círculo mejor que lo habíamos soñado, ¿no? Aquel gol de Iniesta en Sudáfrica fue el que cerró el círculo del
del cuento, ¿no? Del sueño, de un sueño fantástico, ¿no? Bueno, pues ahora empezamos otro sueño, cada año empezamos un sueño y yo creo que tenemos un país fantástico, tenemos unas instalaciones muy buenas, tenemos cada vez mejores entrenadores y cada vez mejores futbolistas. Además del torneo oficial, hubo un torneo de consolación en el que también participaron los alevines del Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas. El público llenó las gradas durante toda la competición y tanto asistentes como jugadores pudieron disfrutar de las nuevas tecnologías en una zona gamer equipada con los videojuegos más demandados, entre ellos el FIFA y el Clash Royale. La Liga Promisis tiene además un fin solidario, como se demostró en la gran gala final. Tendremos una gala benéfica en beneficio de dos asociaciones que trabajan en la lucha contra el cáncer, como es Amate y Carrera por la Vida. Y la recaudación tanto de las entradas como de la fila cero será repartida a partes iguales para esas dos asociaciones que hacen una buena labor en la lucha contra el cáncer. En la gala pues va a participar y va a actuar José Mercé, que viene de manera desinteresada, al cual aprovecho para agradecérselo. Y después tendremos pues toda la entrega de premios, la segunda parte de esa gala benéfica. Tendremos la entrega de premios pues a lo de siempre, ¿no? Mejor jugador, mejor delantero, mejor portero, mejor equipo. Y llegó la gran final del torneo. Los finalistas fueron el Fútbol Club Barcelona y el Valencia. Finalmente el Barça revalidó su título del año pasado y se proclamó campeón de la Liga Promisis 2017 por 2-0. Pues la verdad que ha sido todo un éxito del público, está el estadio lleno, la competición ha ido por buen camino, tenemos una final también de equipos españoles, pero la impresión general es que todo el mundo está muy contento, que ha salido todo muy bien y que el torneo vale la pena seguir apostando por él, por todo lo que aporta, ¿no? Al final el talento, la capacidad de trabajo de los chicos se plasma en el terreno de juego, luchan cada pelota, cada balón. Y yo creo que es muy importante también por los valores que de ahí se desprenden a la hora de conseguir ese objetivo que tiene el Cabildo también, que es Tenerife 2030, ¿no? Que el tema de los valores es muy importante a la hora de formar a los más jóvenes, no solo a nivel profesional, sino también como personas. Al mismo tiempo ha servido también para promocionar la isla a nivel turístico. Yo creo que es un gran acierto volver a recuperar por parte del Cabildo el torneo para Tenerife y por nuestra parte seguiremos apostando para que tanto la Fundación como la Liga de Fútbol Profesional pues sigan viendo en Tenerife el lugar donde celebrar este torneo en las ediciones venideras. Nos encontramos en K Electrónica, en La Laguna, en Tenerife, y estoy justo al lado de la última impresora de BQ. Muy importante la WeBox Go, porque es la primera impresora del mundo en funcionar con sistema operativo Android. Es una impresora compacta con un diseño muy atractivo y que encaja perfectamente en cualquier lugar, ya sea tu hogar, la oficina. Puedes imprimir desde cualquier dispositivo multimedia, tu móvil, tablet. Reconoce el consumible y te avisa si es suficiente para lo que vas a imprimir. Tiene software propio de BQ y hace la impresión muy sencilla. Aquí la tienes, la última impresora de BQ 3D con sistema operativo Android. Lo que tienes que hacer es venir a K Electrónica, que son partner de la marca. Te esperamos. Pico del Sausal y Pico Paloma, especies en estado crítico. El área de medio ambiente del Cabildo de Tenerife trabaja desde el año 2009 en un plan de recuperación del Lotus maculatus, más conocido como Pico del Sausal. Se trata de una pequeña planta rastrera endémica de la isla que cuenta con llamativas flores de color amarillo y extremo anaranjado. Esta especie vegetal se encuentra en peligro crítico de extinción y solo se encuentra presente de forma natural en 2 puntos de la costa norte de Tenerife. Los técnicos de la Unidad Orgánica de Biodiversidad, en colaboración con la Unidad Orgánica del Territorio Norte, realizan un minucioso trabajo para proteger esta especie y aumentar el número de ejemplares.
Para ello es necesario, en primer lugar, recopilar las semillas de Lotus maculatus. Todo el proceso de cultivo de esta especie amenazada comienza en el campo, recogiendo las semillas en sobres de papel para que se conserven en buenas condiciones. Y entonces estas semillas se etiquetan, se pone la fecha en que se han recogido, después se limpian cuidadosamente y vemos que son unas semillitas muy pequeñitas, son vainas como judías que cuando las limpiamos llevan dentro estas bolitas con una media de 10 semillas en cada vaina. Los técnicos cuentan con la ayuda de las nuevas tecnologías para agilizar su trabajo y garantizar el éxito de la germinación de las semillas. Ahora mismo estaríamos en horario nocturno, por eso están las luces apagadas y aquí pueden ver que tenemos las primeras germinaciones. Ahora mismo todavía están sacando los 2 cotiledones y tenemos en estas placas Petri que están etiquetadas por debajo para que siempre sepamos exactamente la procedencia de estas semillas, todas las semillas que están ahora mismo en cultivo. Una vez que ya han cogido el tamaño suficiente, las pasamos a estos envases más pequeñitos para que aquí cojan el tamaño adecuado antes de sacarlos al exterior y que continúen creciendo sin ningún contratiempo. Y por eso hay que ser muy cuidadoso con la germinación porque tampoco disponemos de muchas semillas como para permitirnos el lujo de que se puedan perder algunas de ellas. Tras la germinación en laboratorio, las plantas son trasladadas a un vivero donde alcanzan el tamaño y la fuerza suficientes para ser introducidos en la naturaleza. Este grupo de plantas que tenemos aquí es el pico de sausal. Es una planta que está adaptada a vivir en la zona costera del norte de Tenerife, en zonas con mucha influencia marina y muy cerca de costa. Esta planta, como podemos ver, es rastrera, forma grandes rosetas tapizando el suelo y tiene unas hojitas muy pequeñas precisamente para perder poca humedad como adaptación al entorno tan difícil en el que vive. Lo más llamativo de esta planta es que ahora mismo únicamente queda una población natural de 30 ejemplares aproximadamente y es la única población que existe en el mundo. Eso es lo que ha llevado a esta planta a estar considerada como en peligro crítico y que estemos ejecutando un plan de recuperación para intentar rescatarla con el objetivo de conseguir al menos 700 ejemplares a lo largo de toda la costa norte de Tenerife. Esta planta se descubrió recientemente, fue en 1973. En aquel momento se contabilizaron del orden de entre 30 a 40 ejemplares y ese número se ha mantenido constante a lo largo del tiempo. Se sabe que 2004 fue el peor año, donde solo quedaron 10 ejemplares supervivientes, y el mejor año fue en 2014, que tuvimos 46. Cuando se inició el plan de recuperación del pico del sausal en 2009, se constató el gran desconocimiento existente sobre la biología de esta especie. Los técnicos del Cabildo, en colaboración con científicos de la Universidad de La Laguna y el CSIC, han realizado un completo estudio sobre el Lotus maculatus. En todo plan de recuperación es necesario asegurar o conocer la biología reproductora de las plantas, y eso es, pues, entre otras cosas, cómo se polinizan y cómo se dispersan. Y la parte en la que yo, junto con otro compañero, con Felipe Siberio, nos hemos encargado de estudiar es en concreto la polinización del pico del sausal. En ese estudio lo que hemos averiguado es que de estos posibles animales, de todos los animales que visitan las flores del pico del sausal, principalmente son 2 los que podrían producir una polinización efectiva, bien pájaros o lagartos. Nosotros no vimos durante el estudio ningún pájaro interactuando con flores de esta planta. Sin embargo, sí vimos muchos lagartos que visitaban la flor de forma legítima, y además hemos corroborado mediante lagartos capturados con trampas de caída utilizando cinta adhesiva en su cabeza y en el cuello, que son capaces de portar polen de la flor. Por tanto, visitan en busca de néctar de forma legítima y además son capaces de acarrear polen entre las flores de distintas plantas de la población, facilitando así su polinización. También se estudia su genética para garantizar la supervivencia futura de esta especie. Cualquier plan de conservación de una especie en peligro de extinción, como el caso del pico del sausal,
que se precie de intentar asegurar su éxito, debe de incluir una línea de actuación dentro de lo que se conoce como genética de la conservación. Hoy en día se considera que este tipo de estudios es esencial para asegurar ese éxito del que he hablado. No se trata simplemente de aumentar el número de individuos, sino que también hay que asegurar que en esos individuos se conserve la mayor cantidad posible de variación genética. Porque, bueno, está bien constatado que esa variación genética es necesaria para asegurar una continuidad, un éxito en el tiempo a largo plazo de la especie. Cuando los ejemplares alcanzan el tamaño óptimo, son trasladados a su ambiente natural. Una pequeña península de 1 hectárea de superficie con un acceso difícil que requiere bajar un desnivel casi vertical de unos 5 metros. Esta es una de las plantaciones que tenemos a lo largo de la costa norte de Tenerife, con Lotus maculatus en este caso, que es una planta que vive muy cerca del mar, en lo que podemos llamar el cinturón costero, con influencia directa de lo que sería la maresía y la humedad y la sal del mar. Como vemos, la plantamos junto con otras especies típicas de la zona, porque ellas habitualmente pues conviven con estas especies, y entre ellas pues se aportan un microclima que les favorece a todas. Aquí vemos los Lotus maculatus, que están perfectamente mezclados con las demás especies. Vemos que debido a que es un año muy seco, están todas padeciendo un fuerte estrés por falta de agua, lo que nos está obligando a regarlas con bastante frecuencia. Habitualmente nuestra idea cuando hacemos las plantaciones es que sobrevivan por sí mismas, que se adapten al medio natural y ellas solas florezcan, produzcan semillas y germinen. Hay diferentes ejemplares, como ven, lo tenemos vallado para prevenir la posible acción de los herbívoros sobre las plantas, porque son leguminosas y siempre resultan muy atractivas. Fundamentalmente en esta zona pues serían los conejos. Y además cada planta está etiquetada, esto lo podemos ver en esta especie de medallones que están aquí puestos en la verja, con un número, que es lo que nos sirve para identificarla y saber cuál es la procedencia de esa planta. El área de medio ambiente del Cabildo de Tenerife también trabaja para recuperar otra especie de lotus que se encuentra en peligro de extinción, el Lotus berthelotti, más conocido como pico paloma. Con flores de color rojo intenso, crecen en el sotobosque de pinares que guardan cierta humedad, siempre refugiados en zonas poco accesibles. Se encuentran principalmente en la vertiente sur de la isla y apenas habitan un total de 40 plantas en su entorno natural. Esta planta que tenemos aquí es el pico paloma, que es un lotus muy parecido al que vive en la zona costera, el pico del Sauzal, solo que este se caracteriza por vivir en entornos de pinar. También está bastante adaptado a intensas sequías. Tiene las hojitas mucho más finas, más alargadas, incluso la intensidad del verde varía, y su floración, en lugar de ser, como hemos visto en el pico del Sauzal, de un color amarillo intenso con tonos naranjas, esta es de un color rojo muy vistoso. También son plantas que crecen formando rosetas que tapizan el sustrato. Las plantas hay que humedecerlas todos los días, somos bastante cuidadosos. Ahora viene unos días de calima y hay que garantizar que el índice de humedad se mantenga constante y de forma adecuada para la planta. Entonces, esto no es un riego como tal, más bien es un refresco. Tanto el pico del Sauzal como el pico paloma están incluidos en el catálogo de especies amenazadas de Canarias. Es necesario que todos conozcamos su fragilidad y seamos respetuosos con su conservación. Está totalmente prohibida la obtención, mutilación o destrucción intencionada de estas especies en la naturaleza. Con nuestra colaboración y el arduo trabajo de los profesionales de medio ambiente, lograremos que estas llamativas especies dejen de estar en peligro de extinción.
Proyecto FIMAC patrocina este programa. Unidad de Alergología de LUC, un referente en investigación. La Unidad de Alergología del Hospital Universitario de Canarias cuenta con varias líneas de investigación que son un referente en sus campos de estudio. La doctora Inmaculada Sánchez lidera un trabajo de más de 10 años sobre reacciones adversas provocadas por harinas contaminadas por ácaros. Somos a nivel mundial el artículo que más casos ha presentado de OMA, que se llama anafilaxia por ingestión de harinas contaminadas con ácaros, y ha formado también parte de mi tesis, así que poco a poco se ha ido publicando y seguimos en ello. En Canarias un porcentaje alto de la población es alérgico a ácaros, pero no necesariamente le supone síntomas. Hay una alergia que apenas produce síntomas y otras sensibilizaciones que son muy sintomáticas. No necesariamente un alérgico a ácaros tiene una rinitis y un asma severos, puede tener una rinitis episódica leve que no necesita muchos más estudios. En Canarias hay una mayor incidencia de casos de personas afectadas por alergia a los ácaros de la harina. Nuestro clima favorece la aparición de esos ácaros. Favorece mucho el clima que tenemos, humedad ambiental alta y temperatura alta, hace que sea más frecuente la contaminación de las harinas con ácaros. De hecho, es una patología muy prevalente en el área tropical del planeta y no se suele ver fuera de estos márgenes climatológicos. Las consecuencias de una alergia alimentaria pueden ser desde leves, como un ligero picor en la boca, hasta casos muy graves como una anafilaxia. Una anafilaxia es cuando se ven por una reacción alérgica afectados más de 2 órganos. Generalmente hay piel implicada con ronchas y picor, pero además hay crisis de broncoespasmo, hipotensión, vómitos y diarrea. Se ven implicados otros órganos, todo a la vez y de forma rápida y súbita. Curiosamente, en el grupo que hemos publicado, y es la serie mayor del planeta hasta la fecha, hay muchas anafilaxias, son reacciones severas. Y un dato curioso que se repite en casi todas las publicaciones es que estos pacientes, un alto porcentaje de ellos, tienen intolerancia a antiinflamatorios no esteroideos, aspirina y fármacos relacionados. Y es un hecho que no se ha sabido bien explicar por qué ocurre en este grupo de pacientes y no en otros alérgicos a ácaros. Existe una medida muy sencilla que nos ayuda a prevenir las alergias por ácaros en la harina. El simple hecho de guardar la harina en la nevera en vez de guardarla en la alacena hace que ya esa harina no se pueda contaminar con ácaros. O si tiene una pequeña contaminación con estos ácaros, pues no van a poder reproducirse en un clima seco, que sería una nevera. Con lo cual, el simple hecho de guardar las harinas en la nevera ha demostrado que en estos pacientes que han tenido anafilaxia por comer harinas contaminadas con ácaros no se les vuelven a repetir los episodios. La doctora Paloma Poza dirige otra de las líneas de investigación de la Unidad de Alergología de LUC. Dentro de nuestro grupo, hace ya también unos 8 o 10 años, empezamos con una línea de investigación centrada en la alergia alimentaria en niños a proteínas de leche de vaca. Esto lo hicimos por varios motivos. Primero, porque vimos que en los últimos años era cada vez más frecuente que nos llegaran a la consulta niños alérgicos en mayor cantidad y en mayor severidad. Hasta ahora, de toda la vida, la alergia alimentaria a leche era conocida, pero se veía que había una cierta tendencia natural a que los niños fueran superándola y sobre los 8 años, menos de un 10% de los niños mantenían esta alergia. Estábamos viendo en nuestras consultas que esta alergia estaba siendo cada vez más intensa y más persistente. Teniendo en cuenta que a día de hoy no había ningún tratamiento, suponía un problema importante en el día a día estos pacientes que debían evitar el contacto con la leche o cualquier derivado porque les podía producir reacciones desde muy leves hasta muy graves. Las reacciones podían empezar desde muy bebé, cuando empezaban a tomar lácteos que no eran lactancia materna, empezaban a tener reacciones en forma de urticaria, en forma de asfixia, un broncoespasmo súbito y a veces asociando varios síntomas, que es la anafilaxia, asociando vómitos, asfixia y una urticaria generalizada por todo el cuerpo. Como resultado de su investigación, han desarrollado un tratamiento que cura esta alergia a la leche de vaca en los niños. Empezamos a hacer una investigación viendo los mecanismos que llevaban esa alergia
y gracias a la colaboración entre el Servicio de Alergia y el Servicio de Inmunología del Hospital Universitario, estudiamos los mecanismos inmunológicos, las bases en las que se fundamentaba, y hemos desarrollado un tratamiento que es una especie de vacuna utilizando la misma leche, viendo cómo administrada en condiciones adecuadas en un hospital, en unas dosis crecientes, íbamos superando ese nivel de alergia y los pacientes podían llegar a tolerarla sin ningún riesgo en su domicilio. Esto se estudió y llegó a dar varias publicaciones y varios premios porque supuso un avance a una enfermedad bastante importante en estos niños de mucho riesgo y que hasta ahora no tenía ningún tratamiento eficaz. Las alergias alimentarias son más frecuentes en los niños. La alergia alimentaria en adultos no es muy frecuente, se dice que menos de un 2% de la población. En los niños se sabe que depende del rango de edad puede llegar a un 10%. Esto además en los últimos años, al aumentar la tendencia alérgica de la población en general, también ha repercutido, siendo actualmente la primera causa de alergia grave, anafilaxia en urgencias. Siempre había sido los medicamentos y en los últimos años se ha visto que la causa más frecuente de alergia grave son los alimentos. Y en los niños, si hablamos de un 10%, hablamos de una cantidad importante de niños. No son siempre los mismos alimentos, pero sí suelen ser alimentos frecuentes. En los primeros 3 años, la leche y el huevo son la primera causa, son más del 50% de los casos. Y estamos hablando de alimentos de uso común y cotidiano, no solamente en forma de leche y huevo directamente, sino en alimentos que contienen leche y huevo. Estamos hablando de yogures, estamos hablando de cosas rebozadas que tienen huevo, estamos hablando de repostería, estamos hablando de pan, estamos hablando de pasta, estamos hablando de muchos alimentos que pueden contener cantidades y al ser un mecanismo alérgico, aunque tenga poca cantidad, es capaz de producirle el mismo tipo de reacción. En los últimos años ha aumentado el número de niños alérgicos detectados en la consulta de pediatría y que son derivados a la unidad de alergología para realizarles un estudio en profundidad. Siempre es importante confirmarlo porque hay una parte de los niños en los que luego la alergia no es tan amplia como se piensa. Los niños tienen una dieta variada y nuestra función es ver qué alimento de los que él ha ingerido es el que le produce la alergia. No siempre van a ser varios alimentos, con lo cual no haría que hacer una dieta restrictiva y evitar muchos alimentos porque les repercute en la nutrición. Intentamos hacer un estudio, ver cuál de los alimentos que ha ingerido es el responsable y quitar solo aquel que le está ocasionando daño. Y en algunos casos, como es la leche, podemos intentar hacer una terapia para intentar que se le pase y que pueda llegar a tomarlo en el futuro, y en otros casos, de momento, hay que evitarlos, como por ejemplo los frutos secos. Los frutos secos era un alimento que antiguamente afectaba a adultos o adolescentes, y estamos viendo niños con 4 o 5 años que manifiestan síntomas de alergia a frutos secos, con lo cual estamos viendo cómo van empeorando la gravedad y los tipos de alimentos a los que los niños se hacen alérgicos. Las alergias alimentarias también deben ser controladas en los comedores escolares. La frecuencia de esta enfermedad ha hecho que tengamos que poner en marcha proyectos de colaboración entre la Consejería de Educación y la Consejería de Sanidad, porque en los comedores escolares debe haber una concienciación de lo que es la alergia alimentaria para cuando el niño come en el colegio pongan las medidas de seguridad, detecten si hay alguna reacción y también saber cómo se deben elaborar esos menús especiales. Hasta ahora los menús que existían eran menús de diabéticos, menús de celíacos, pero la alergia alimentaria, al ser una enfermedad que era poco frecuente, no estaba bien estipulado cómo debía ser el menú. Y ahora se está empezando a ver una normativa que regula cómo deben ser esos menús y cómo debe ser el protocolo de manejo de esos niños ante una sospecha de reacción. En el último año se ha hecho incluso un curso para los profesores para que tengan concienciación de cómo son esos síntomas y cómo deben actuar para evitar problemas y tener que evitar lo mínimo posible esas posibles reacciones graves en el colegio. Estos son 2 nuevos ejemplos de la calidad de las investigaciones científicas que se realizan en Canarias y de cómo la investigación se traduce en avances que contribuyen a mejorar el bienestar de la sociedad. Toda esta información y mucho más a través de nuestra página web y nuestras redes sociales.